público un proceso de una grave enfermedad. Estaba enfermo de un cáncer de estómago, dicen sus allegados. Estuvo internado, salió de allí, pero básicamente, Ernesto Cherkis Vial lo dice con una síntesis superior a esta, ya no quería vivir. Mientras su archirrival en las lides del fútbol argentino y también en la ideología futbolera, Carlos Salvador Vilardo, hace mucho tiempo que lucha, y no tan en silencio porque es público, contra una enfermedad que ha ido minándolo. La diferencia entre ambos en esta etapa definitiva y definitoria de sus propias vidas es que Bilardo lucha por seguir viviendo, aunque sus condiciones están menguadas, y hace tiempo que Menotti ya no tenía ganas de vivir. Es todo un asunto, ¿no? Eso. En la transmisión de fútbol ayer se pidió, al comenzar el segundo tiempo, un minuto de silencio porque acababa de confirmarse el deceso del primer entrenador argentino, conductor de un equipo nacional campeón del mundo en 1978. Lamentamos informar. De otras cosas, los que vieron la transmisión televisiva, los que están viendo el YouTube, verán como el público de Estudiantes, el equipo tradicionalmente vinculado a Bilardo y al bilardismo y enfrentado en una importante parte de la historia con Menotti y el menotismo, bueno, aplaudía como corresponde la figura de Menotti. La evaluación la hace la historia y no la hacemos los individuos en común, los individuos comunes en comunes situaciones. Y la verdad que Menotti es un personaje central del fútbol del mundo, no solamente del fútbol en la Argentina. De hecho, su visión tutelar sobre la gestión de Lionel Scaloni fue un aporte de la AFA a este último mandato en la selección argentina de fútbol. Darle a la selección, así como en otras épocas lo hizo Bilardo, un tutelaje, un hombre de sabia experiencia, de mucho oficio, con mucho fútbol, que además fue un ícono como jugador de fútbol. Menotti fue un brillantísimo jugador en su trayectoria de los años 60 y 70. Jugó en Rosario Central, jugó en Racing, jugó en Boca, jugó en el Santos de Pelé. Y después, muy tempranamente, fue un entrenador brillante. Calculen ustedes que con 30 y pico de años fue entrenador del único título en la historia. En el año de Cámpora, en el gobierno Perón en el poder, en 1973, el único título oficial en el campeonato argentino de Huracán, el único título de un campeonato oficial de la AFA, no de una copa menos relevante que el campeonato, cuando el campeonato era largo y Huracán era un equipo que le dotó al seleccionado argentino de fútbol un montón de cracks vinculados siempre a la presencia previa de Menotti en ese equipo. Y estamos hablando de jugadores grandes en la historia como Houseman, como Brindisi, como Babington, como Vallay, como La Rosa, como el Coco Basile, que después sería entrenador del seleccionado argentino de fútbol también. Y por otra parte, en el debate de ideas permanente en la sociedad argentina y en la sociedad del mundo, expresó los valores de lo que él mismo llamaba el fútbol de izquierda. Lo leo en su definición. Hay un fútbol de izquierda y hay otro de derecha. Un fútbol comprometido con la gente, de orgullo y de pertenencia. Todo eso que pregonan, que pregono, me suena más a la izquierda que a la derecha. Y después hay otro fútbol, al que no le importa a la gente solamente el resultado. Ese asunto que parece menor y futbolero, no le importa a la gente, solo el resultado. Lo que importa es el resultado, lo único que importa es ganar. El que sale segundo es un perdedor. El discurso del bilardismo en la historia tuvo en Menotti, independientemente de los matices y variaciones y todo lo que nosotros querramos pensar sobre esto, que es mucho, un adversario. Y un adversario que con una formación ideológica vinculada también al Partido Comunista en su juventud, más adelante a los ideales del peronismo. Podríamos pensar al kirchnerismo en general, aunque de eso no habló mucho. Marcó en el fútbol del mundo una división. O sea, una cosa en el fútbol del mundo es Guardiola y otra cosa es Mourinho. Una cosa es Bielsa y otra es Simeone. Y ahí estamos hablando no de resultados y de eficacias y de tácticas y estratégicas, sino como de una forma de pensar. Menotti lo definió con mucha listeza como Guardiolas hay uno solo, Mourinhos hay un montón. Es decir, los que apuestan a cierta forma lírica de conseguir la existencia y por ende el fútbol, no son tantos los resultadistas, los que creen que más que nada importa ganar y el resto al carajo y no importan las formas, son montones. El asunto del estilo en el fútbol, pero vinculado no solo al fútbol, sino a una cultura más general, que es la cultura humana en su propia voz. Y yo tengo una maravillosa manera de entender este juego por la información que he recibido del fútbol argentino. Es decir, así me siento realmente, un auténtico representante de un estilo futbolístico, comprometido totalmente hacia el estilo del fútbol sudamericano.
¿Por qué Menotti tenía una foto del Che Guevara en su escritorio y por qué posaba con el Che Guevara? ¿Solo porque los dos fueron rosarinos? Y ahí nos damos cuenta de que no. Después estarán todos los que digan, che, pará, fue el director técnico de la dictadura militar. En el 78 gobernaba Videla y él condujo el equipo. Pregúntenle si quieren a los que están vivos, a Fillol, a Pasarela, qué decía Menotti en esa época, qué dijo en el vestuario antes de jugar la final. Ustedes olvídense de los milicos, jueguen por la gente. Era su discurso. Otros podrían decir, che, pero perduró en el cargo durante la dictadura militar. El Mundial estaba concedido a la Argentina mucho antes de la dictadura militar. Era un subproducto del gobierno anterior, del gobierno democrático anterior. Y Menotti, como técnico, era un subproducto de la decisión del gobierno democrático anterior. Los militares concibieron estratégicamente que era bueno conservar el Mundial y organizarlo y utilizarlo como aparato de propaganda. Y era bueno dejar a Menotti, ya que se trataba de un técnico exitoso que había cambiado la historia del seleccionado argentino. Hay quienes podrán decir, che, pero dejó afuera a Maradona del Mundial 78, sí, lo dejó afuera. Considero que era un pibe y que tenía otras variantes para ese puesto, en realidad tenía demasiados jugadores para ese puesto y tal vez cometió un error. Pero ¿qué decía Menotti sobre Maradona, que es tan importante como aquello? Nunca vi un tipo más enamorado de... Nunca vi, no, casi. Pero él era un enfermo. Entonces yo le decía, ¿vos me querés ayudar a mí? Lo único que te voy a pedir, llegá primero a los entrenamientos y te vas último. Yo llegaba, ya estaba. Y cuando se iban todos, él pasaba por el vestuario. Y la verdad que la rompió. Tremenda. Era maravilloso. Y además era muy... Adentro de la cancha era un tipo muy... Contagiaba, ¿no? Sí, Líder. no tenía ninguna vanidad de lo que sabía. Al contrario, se ponía mucho al servicio de buenos jugadores, son todos los Sí, no, pero también lo hizo acá como juvenil. Diego como futbolista, adentro de la cancha, gran compañero. ¿De qué hablaban en esa foto? Y estaría de fútbol, ¿de qué vamos a hablar? Otra cosa no podemos hablar nosotros. ¿Y qué decía Diego Armando Maradona sobre César Luis Menotti, que también es interesante? Porque ¿cómo hablar mal de Maradona? Bueno, cuando a Maradona le preguntaron por los mejores entrenadores de su vida y de la historia, los formadores, etc., esto es lo que decía Maradona. En realidad, un gran estratega y Menotti, el mejor de todos. Se va a enojar el narigón, pero el mejor de todos. O sea, a mí el que más me motivó, así como digo que Bilardo me cuidó mucho más que Menotti en algunos pasajes de mi vida, creo que el flaco... Si yo tengo que comprar el libro de fútbol escrito por un montón de gente, lo compro el libro de Menotti. Y como técnico, para mi escuela de fútbol, Basile, con mucha diferencia. Ahí tienen una apreciación de uno y otro de los dos extraordinarios exponentes de la cultura futbolística argentina, de un modo en que en la Argentina se concibió el fútbol. Textuales del flaco Menotti sobre otros temas. Privatizar un club es como robarle plata a un trabajador, dijo. El fútbol debe ser considerado un hecho cultural, dijo. En el deporte, yo agregaría en la vida, se fracasa cuando se traiciona la propia propuesta. Trump es un caso extremo de ignorancia hacia alarde de un cinismo y de una estupidez sin precedentes. Milei es un espanto, una irresponsabilidad cultural y política. Felipe Piña, en un programa de la televisión pública, le pregunta por los temas fuertes: Mundial 78, dictadura y Partido Comunista. Cuando viajamos, estábamos en una gira, estábamos en Polonia, creo. Y estábamos en Polonia, nos enteramos del golpe de Estado. Cuando llego aquí, llego a mi casa, escribo mi renuncia y se la llevo al presidente. Cuando llego con la renuncia me dice, mire, yo no tengo nada que ver con la política, yo fui elegido por los presidentes de los clubes, acá no hay ninguna intervención, usted está aprobado por todos los clubes de fútbol argentino. Yo le planteaba que un técnico y un presidente tienen que tener un acuerdo de ideas. Claro. En definitiva, él si no respalda el proyecto se va todo al diablo, tenés que andar peleándote todos los días. Está todo aceptado, está todo aprobado. Bueno, pusieron a
dirigente de Gimnasia y Esgrima y a Julio Grondona en selecciones, y seguimos trabajando para la selección durante mucho tiempo, con muchas dificultades. Bueno, establecimos ahí que los técnicos de la selección tenían que tener 3 años de contrato, si ganaban las eliminatorias. Es decir, hubo una conquista social con respecto a la profesión. Para salvaguardar la posibilidad de la selección nacional, con una simple ley puede que encontremos la solución. Pero el problema es mucho más profundo. Pienso que nuestro fútbol, primero lo quiero dejar aclarado, necesita una reestructuración profunda que haga que económicamente los campeonatos, al ser rentables, puedan las instituciones mantener a jugadores de real categoría. El respaldo de 12 partidos internacionales por año, hicimos partidos en la cancha de Boca contra los mejores, hicimos una tarea que sobre todo me parece que logró hacerle entender a los dirigentes la importancia de la selección nacional, una importancia que está ligada exclusivamente al fútbol, y no empecemos a creer que es la patria, ni que la bandera argentina, ni que hay que cantar el himno como cantan ahora con el brazo en el pecho, eso lo hacían los mexicanos, ahora también lo hacemos nosotros. ¿Vos discutías o tuviste discusiones con compañeros del PC en aquel momento sobre el tema del Mundial? Sí. No, sobre todo con la juventud. Y el hecho era de seguir tratando de decir las cosas que uno siente, nada más. Era una situación comprometida. Ahora, yo nunca dejé de decir lo que sentía. A mí me pasaron cosas muy lindas. Una vez en una radio Mar del Plata me pidieron un tema y le dije, Mercedes Sosa, un lío, no la tenemos. Estaba prohibida, claro. Entonces, cuando terminó, estaba un interventor que me parece que era de las Fuerzas Aéreas, no me acuerdo, una radio Mar del Plata. Y me viene y me dice, ¿cómo me pide Mercedes Sosa? Una discusión muy dura. Y cuando salí de ahí, había un montón de pibes rockeros que me estaban esperando, que habían escuchado el programa. Yo no tenía nada que ver con el rock. La selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogans, entre ellos 2 frases que fueron fundamentales. Uno decía, de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio. Eso significaba mucho más allá del espectáculo en sí, sino jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo. Y la otra era, la selección será de todos o no será de nadie. Para lograr que la selección fuese de todos, había que establecer una corriente afectiva entre nuestros jugadores y nuestro pueblo. Había que ser algo así como embajador argentino en nuestro propio país. Algunas frases más que tipifican a Menotti. Murió ayer a los 85 años. Tenemos que ser respetuosos de los escenarios. No se puede ir a un lugar y decir, a mí lo único que me importa es ganar. Es más o menos como decir que en la vida lo único que importa es respirar. Una ironía. El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Y una autorreferencia crítica. ¿Quiénes son los que marcan la diferencia? ¿Los técnicos con sus tácticas? Eso es una mentira. El que desnivela es el jugador. Así como no se quedaba callado sobre el fútbol y las ideas que flotan, las ideologías detrás de cómo se juega, en el fondo se juega como se vive. Y se procede en el fútbol como se piensa en la política. Menotti sobre el presidente Javier Milei. Terriblemente sorprendido desde hace bastante tiempo, porque estoy viviendo en una Argentina que se va desculpizando de una manera que cualquiera puede ser presidente. Es algo increíble de la manera que se trata la situación difícil y compleja que está viviendo la Argentina, ¿no? Realmente en toda mi vida no encontré nunca esta participación de personajes que nadie sabe de dónde vienen ni quiénes son, y hablan con una autoridad, con una mala educación. Habría que hacer un estudio psicológico a muchos de estos personajes. Para mí es un espanto. Para mí es una irrespetuosidad cultural a la política. Ha sido tanto la desculturización que ha sufrido la Argentina en los últimos años, los últimos, diría, 15 años, que estamos... se manifiesta a través de hacerle daño al otro. Para mí Javier Milei es un espanto. Lo vemos en el streaming posando delante de la imagen del Che Guevara en el despacho en que atendía a los periodistas.
Una vez durante el gobierno de Mauricio Macri publicaron una entrevista a César Luis Menotti con esta misma foto que estamos describiendo, la tenés a disposición en cualquier parte, y borraron al Che Guevara. Habrá quienes al escribir la historia querrán borrar a César Luis Menotti. Ahora, ambos y cada uno en lo suyo, sin ninguna comparación, son completamente imborrables. Y a la hora de recordar, los seres humanos, todos tenemos errores. Hagamos, por favor, como sociedad, el ejercicio de la buena leche. ¿Cómo nos gustaría ser recordados por el resto cuando no estemos? Hay quienes a la hora de hablar de San Martín, por ejemplo, refrescan el asunto de que era masón y tal vez protegía los intereses británicos en el sur de América. No es lo importante. El hombre que liberó 3 países. Hay quienes al hablar de Néstor Kirchner recuerda que en los 90 no decía tantas cosas sobre Menem. Es perezoso el recuerdo. No es por eso que es importante en la historia. Hay quienes al hablar de César Luis Menotti hablarán del triunfo argentino durante la cruel dictadura de 1978. Eso no es el todo. Ahí están sus palabras flotando en el viento, como suele ocurrir. Y las ideas que están detrás. No hay que hacer cualquier cosa por vencer al otro. El fútbol es una actividad competitiva, la política también lo es. Pero ¿vale la pena traicionar los principios? Y ojo que el flaco era ultra competitivo y fue campeón en serio. Y a los traidores, ¿qué lugar les reserva el futuro? Los que no se traicionan, y aquí un caso, tienen ganado un espacio en la posteridad, tienen ganadas batallas en el presente y por ende ganado un espacio en su posteridad, que es nuestra posteridad. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a esta hora, 14:34, le pregunto a Marina Glesser. Marina, ¿cómo va? Buen lunes en esta complejidad de las cosas. Hace 7 lunes que amanece lloviendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No sé qué pasa los lunes, pero parece que los lunes llueve. ¿Cómo están todos? Llueve. ¿Y cómo lleva la estadística? ¿Tiene un cuadernito donde va anotando? Bueno, en general recuerdo que hace 7 lunes amanece lloviendo. Claro, pero recuerda 7 y no 8, ni 6, por ejemplo. Que es bueno eso, ¿no? Recuerdo 7. Nuestros rulos lo saben. Nuestros rulos lo saben. Ah, sí. Todo bien, el fin de semana tranquilo. ¿Cómo está usted, Carlos Polimeni? ¿Cómo está Julián Saúd? Llegué tarde porque tengo roto el carro y no sé muy bien el auto. No sé muy bien cómo son los tiempos del transporte público. Bien, sí, son medio raros. Bueno, hoy hubo un paro de transporte público Exacto. en la ciudad de Buenos Aires de 9 a 12, entre otros paros que va a haber a lo largo de esta complejísima semana. El 9 hay paro. Incluye, bueno, el 9 hay un paro general, pero hay paros parciales en muchos rubros durante toda la semana, como una forma en que la sociedad, bueno, reacciona ante el gobierno, cuyo presidente se tomó el avión presidencial, el Alberto Fernández, y se fue a Estados Unidos. Sí, hay que salir de vuelta con el fixture. Me hace acordar mucho al 2001, ¿no? Que había que tener claro dónde estaba el corte
para salir o ir al corte o tratar de saber que ese día no había que ir al centro. Se viene un nuevo fixture, ahora son de paros. El fixture. El fixture. Qué cantidad de palabras en inglés que le metemos, ¿no? Impresionante. Y bueno, pero es así. Es muy futbolística, fixture. Antes se decía fixture únicamente, ¿no? ¿Qué le decían? Prode ahora, no sé cómo. No, Prode es un juego. Claro, por eso estoy pensando cómo lo castellanizaban. Bueno, el fútbol saben que castellanizó absolutamente todo su léxico. Para los que no tienen registrado la historia de la evolución política del fútbol, el fútbol fue un deporte inventado a mediados del siglo XVIII por los aristócratas británicos, como el tenis o el rugby. Fueron únicamente los aristócratas los que empezaron a jugar, es decir, los que eran nobles con título, etcétera, etcétera, que además de eso tenían tiempo, no trabajaban, podían entrenarse, etcétera, etcétera. Son los que inventaron eso del fair play, por ejemplo, el juego limpio, el deporte de caballeros, qué sé yo. Tardaron como, no sé, como 50 años los trabajadores en Inglaterra, los empleados de las fábricas, en una contienda feroz, poder incorporarse al fútbol. No los dejaban. No dejaban jugar al... No los dejaban. No era para ustedes, no podían intervenir, etcétera. Entonces hay toda una historia del desarrollo político ideológico de este deporte de masas que tiene que ver con el lento ascenso de las posibilidades de las mayorías a poder practicar el deporte. Cuando llega a la Argentina con los ingleses y el ferrocarril en el siglo XIX, principios del XX, ya viene en su característica de fútbol más o menos bastardo, pero hasta el año 30 en la Argentina se considera que el fútbol es un deporte amateur, es decir, que no se puede cobrar por jugar. Por ende, el que juega al fútbol debe tener otro trabajo, como ocurría con los nobles, que no tenían trabajo, sino